¿Cuántos estamos preparándonos para este tiempo de Pesaj? Amén. Realmente, ¿verdad? Nada más para enriquecer un poco lo que la pastora hablaba. Ciertamente, ¿verdad? Las fiestas de Yahweh no deben de traer aflicción a nuestras vidas ni a nuestros corazones, sino que dice la palabra, Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice que la bendición de Yahweh es aquella que enriquece y no añade tristeza. Cuando tú y yo celebramos o somos partícipes, si tú quieres, permítame meterlo en esta introducción. Cuando tú y yo celebramos las fiestas, no es motivo de tristeza, ni porque vamos a ir a trabajar, ni porque dejamos de ir a trabajar, sino porque lo hacemos con un corazón alegre, sabiendo que es lo que el Padre ha establecido para su pueblo y que estamos, ¿verdad?, cumpliendo con los preceptos y con los estatutos que el Padre ha establecido. Amén. ¿Cuántos podemos entenderlo de esa manera? Cuando la pastora hablaba acerca de lo que es el pueblo de Israel, mucho se habla y se dice que ciertamente la teología del reemplazo, que ciertamente ahora pudiéramos decir nosotros, ahora por este lado el pueblo cristiano o el pueblo evangélico, permíteme utilizar la palabra evangélico, hablando de todas denominaciones, se nos ha hecho pensar de que ahora tú y yo como el pueblo evangélico venimos a ser los meros buenos o los meros meros, y que el pueblo de Israel quedó desechado en cierta parte o de cierta manera, y que nosotros ahora venimos a ser herederos de todas sus promesas, de todo lo que el Padre estableció, pero desechando completamente a Israel. Cuando tú y yo o el pueblo evangélico actúa de cierta manera, o actuábamos, porque muchos de nosotros estábamos ahí pensando que éramos nosotros simplemente los escogidos y el pueblo de Israel por un lado, ciertamente no es lo que la Escritura establece ni lo que la palabra habla. El Padre nunca en sus Escrituras ha hablado o ha hecho referencia a que Él ha desechado al pueblo de Israel. Dice la Escritura que aunque ellos le abandonaron y le dieron la espalda, dice Yahweh, dice, yo no me olvidaré de ellos. Yo quiero que tú y yo entendamos algo. El Padre dice, yo nunca me olvidaré, aunque ellos me han dado la espalda y aunque ellos me han desechado, dice Yahweh, yo no me olvidaré de ellos, sino que ciertamente Yahweh cuidaría y guardaría de la vida de su pueblo en todo tiempo. Aun si tú y yo vamos a las Escrituras, en el libro de Romanos, dice Romanos capítulo 11, hablando este hombre, el apóstol Pablo, que era judío de judíos, o fariseo de fariseos, judío de judíos, hablando en este término, que era el apóstol Pablo era una de las personas encargado o miembro de este grupo del Sanedrín, que pertenecía a este grupo, que como judío y estudiador de la Torá, precisamente porque era estudiado en esta ley, y había sido estudiado no simplemente por ellos, sino por su tío, que era pariente de Gamaliel, de todos ellos. Dice que este hombre Pablo había sido instruido en esta palabra, formando parte del miembro del Sanedrín. Y este hombre, siendo un persecutor de lo que tú y yo conocíamos como el pueblo cristiano, que no era persecutor del pueblo cristiano, sino que era perseguidor precisamente del pueblo judío de aquellos que estaban regresando, retornando y poniendo su confianza en la fe del Mesías, puesto que en aquellos entonces, desde la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, desde tiempos antiguos y desde mucho tiempo, cuando estas dos escuelas principales existían, se había levantado un edicto en la escuela de Shammai, que era precisamente que pertenecía o era parte de esta línea del Sanedrín. Se había establecido que no estaba permitido que el pueblo inconverso, o hablando del pueblo gentil, pudiera ser introducido dentro de una sinagoga. No le era permitido, no era permitido que alguien gentil pudiera entrar a una sinagoga. Suponiendo que este lugar fuera una sinagoga, alguien gentil no podía venir a introducirse, aunque quisiera venir y ser partícipe de las enseñanzas y todo. No les era permitido, precisamente por el edicto que muchos años atrás se había levantado, que el gentil no podía ser introducido hasta un tiempo o hasta una sinagoga. Y cuando muchos vinieron a convertirse y vinieron a venir a creer en los caminos del Mesías, porque tenemos
que entender que hasta no fue después de la conversión del apóstol Pablo cuando vino a ser el predicado el evangelio al pueblo gentil. ¿Cuántos entendemos eso? Antes de que del apóstol Pablo no había sido predicado al pueblo gentil, había sido predicado por los apóstoles en los tiempos de Yeshua, pero después de la muerte y la ascensión de Yeshua, el mensaje o el evangelio no fue predicado, pregonado al pueblo gentil. Es algo que tú y yo tenemos que entender. Hasta que Yeshua no habló a este hombre, a Pablo, y tuvo su conversión y empezaron los apóstoles y vino a pregonar y a predicar el evangelio, venimos a entender que los que vinieron a tener esa conversión había sido el pueblo judío. Y dice que muchos de ellos eran torturados dentro de ¿dónde? De la sinagoga. Eso nos lleva a entender de que si había un edicto que el judío no podía ser introducido dentro de su sinagoga, significa que la persecución no vino a ser el pueblo cristiano o el pueblo gentil. La persecución vino a ser precisamente al pueblo judío que estaba poniendo su confianza y su fe en el Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? Y que vino a predicar y que muchos de ellos estaban entregando su vida. Y que viene este hombre que había sido perseguidor de sus contemporáneos, podríamos decir. Mira lo que dice Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Hablando el apóstol Pablo, siendo un hombre judío, inscrito y estudiado en la ley, perteneciente a un linaje y a una tribu, dice, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque yo soy, dice, de Israel, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Fíjate lo que este hombre está diciendo. Este hombre, siendo un hombre que vino a pregonar el evangelio y el mensaje del Mesías, dice, ¿acaso ha desechado ahora Elohim a su pueblo? Dice, de ninguna manera, al contrario, yo soy perteneciente, dice, de la tribu de Benjamín, dice, de la casa de Abraham, descendiente de todos ellos, dice, de ninguna manera. ¿Por qué entonces podemos pensar o se pregona el mensaje de que ahora el pueblo evangélico es el pueblo, la descendencia, podríamos decir, el nuevo Israel? De ninguna manera. Este hombre, siendo de la tribu de Benjamín y que vino a creer en el mensaje del evangelio del Mesías y que vino a ser convertido por medio de la visión que tuvo en aquel entonces y el Mesías le habló y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y que después de un cierto tiempo duró ciego por ciertos tiempos hasta que vino un hombre llamado Ananías y puso las manos sobre él y recobró la vista y entendió que lo que había sido llamado era para pregonar el mensaje, el evangelio del Mesías. Dice, de ninguna manera el Mesías ha venido a desechar a su pueblo. Dice el contrario, dice, no ha desechado Elohim a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no saben ustedes lo que dice la escritura respecto a Elías, que cuando se queja de Israel? Vamos a brincar al versículo 11, dice, pregunto pues, hablando del pueblo Israel, de la casa de Judá, del pueblo judío, dice, ¿acaso tropezaron para caer? Dice, de ninguna manera, porque el tropiezo de ellos ha venido a ser la salvación para los gentiles, para provocarlos a ellos a celo. No dice que Elohim los desechó. Dice que el no haber ellos creído vino a ser la riqueza para el pueblo gentil. Vino a ser riqueza para ti, para mí. El que ellos no hayan creído vino a ser riqueza para todos nosotros. Por eso tú y yo estamos aquí, mi amado. Si no lo sabías, por esta palabra. Porque el no haber creído en ellos, dice que la incredulidad de ellos vino a ser riqueza para nosotros. Dice, han tropezado los gentiles, dice, para provocarlos a celos. Tú y yo tenemos algo muy primordial sobre nuestras vidas. Y que nuestras vidas han sido llamadas con un propósito de provocar a celo al pueblo gentil. Digo, al pueblo gentil, al pueblo judío. Y cuando hablo al pueblo judío, estoy hablando desde este entonces, puesto que los únicos, tal y como la palabra lo describe, los únicos que se habían guardado como los guardadores de los oráculos y de la palabra de esta Torah, habían sido precisamente los judíos, porque recordemos que 10 tribus se perdieron, se paganizaron, y los únicos que se guardaron como guardadores de este pacto, de esta Torah, fue precisamente de aquel pueblo que salió de su cautiverio, del pueblo de Babilonia, y que ciertamente nada más un 20% salieron de ellos y un 80% se quedaron, y que muchos de ellos regresaron para reconstruir la ciudad de Jerusalén, en el libro de Nehemías y de Esdras, y que regresaron para reconstruir esta ciudad. Muchos de ellos regresaron a guardar este pacto.
Ciertamente que cuando dice la Escritura que cuando la Torá había sido perdida y había sido destruida, dice que se encontró en las ruinas del templo, dice precisamente una Torá en el cual el rey abrió el libro y se dio cuenta de todas las palabras, dice que rasgaron sus vestidos, dice, y lloraron, dice, y mandó que se guardara todo lo que estaba escrito en este libro. Podemos entender cómo había un gran celo por guardar esta palabra, y por el celo que ellos tuvieron, muchos de ellos, esta palabra vino a ser guardada hasta estas generaciones, hasta el día de hoy. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Por eso es que el apóstol Pablo habla y dice, ha venido para provocarlos a celos a quién. Y cuando digo del pueblo judío, estoy hablando precisamente de este pueblo que se quedó como guardador de la palabra y de los oráculos de Yahweh. ¿Cuántos entendemos que todo Israel, no todo judío es israelita? Amén. Todo judío es israelita, mas no todo israelita es judío. ¿Por qué? Son 12 tribus. Todos los judíos son partes de Israel, pero todo Israel no es judío. Por eso ahí viene una gran confusión a veces cuando se habla del pueblo judío y decimos, es que esto es de judío. No, es del pueblo de Israel. Otra cosa es que se quedaron como guardadores de esta palabra. Y cuando dicen, ¿y por qué guardas tú las fiestas? ¿Y por qué celebras si eso no te corresponde a ti? No eres judío. Ciertamente tal vez no lo soy, aunque tal vez por linaje y por sangre, si me hago un estudio de ADN, tal vez en mi sangre y en mis venas corre ese ADN o sangre judía a través de mis venas. Pero si no es por medio de una identidad y de descendencia física, ciertamente sí hay un ADN y una sangre que corre a través de nuestras vidas, que dice la palabra en el libro de Hebreos, que somos partícipes de carne y de sangre por medio del que pagó el precio por nuestros pecados. Sangre judía corre a través de nuestras venas, de alguien que pagó el precio por nosotros, un judío llamado Yeshua. Ese sí es judío. Y que de esa sangre que tú y yo somos partícipes, es esa sangre que está dentro de nuestro ADN. ¿Cuánto lo entendemos? Y que la palabra dice que somos partícipes de ello. Dice, y hemos venido para provocarlos a celos. ¿Cómo vamos a provocar a celos? Ya mi mensaje ya se fue por otro lado. Pero bueno, Padre. ¿Cómo vamos a provocarlos a celos? Precisamente guardando esto. ¿Cómo voy a provocar a celos a un pueblo que es judío y que no ha puesto su confianza en el Mesías? ¿Cómo lo voy a provocar yo a celos si dentro de mi interior y dentro de mi vida guardo todo tipo de festividad que este mundo y que esta ciudadanía establece para que tú y yo guardemos y celebremos? Por eso cuando decimos, amados, no celebremos o no seamos partícipes de la Pascua, no estoy prohibiendo, no estoy diciendo, amados, no lo hagas. No estoy diciendo que yo no soy tu juez. El Padre conoce nuestras vidas y nuestros corazones, y el único que nos puede juzgar es Él. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Yo no soy juez de nadie. Pero cuando la palabra lo establece, es por algo, porque somos llamados con un propósito para provocarlos. Dice, porque la exclusión de ellos, dice la salvación ha venido para provocarlos. Versículo 11 dice, de ninguna manera, sino que el tropiezo de ellos ha venido a ser la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. ¿Crees tú que yo pueda provocar a celos a un pueblo judío cuando esta ciudadanía que yo tengo y en la cual yo vivo, o este mundo en el cual tú y yo vivimos, que dice la palabra que estamos en este mundo, nuestra ciudadanía no está en este mundo, nuestra ciudadanía está en Yahweh y en las cosas de Yahweh. Nuestra ciudadanía está arriba en los cielos, no en esta tierra, y por lo tanto lo que esta ciudadanía establece, lo que este mundo establece, no debe de dictar mi manera y mi manera o mis ideales y mi manera de vivir en esta vida. Este mundo tiene sus propios ideales que te quiere establecer cómo tú vivas, que te quiere decir cómo tú celebres. ¿Sí o no? Día del amor y la amistad. ¿Yo voy a provocar a celos en un día del amor y la amistad al pueblo judío? No lo creo. Porque para el pueblo judío, el amar es una decisión.
Mientras que para nosotros de este lado, el amor es un sentimiento. ¿Por qué no empiezas a amar a tu pareja desde este día y no te esperas hasta el 14 de febrero? ¿Por qué no empiezas a demostrarle amor a tu padre y a tu madre desde este día y no te esperas hasta el 14 de febrero? ¿Por qué hijo o hija no demuestra reverencia a tu padre y tienes que esperar hasta el 14 de febrero para mostrarle que le amas? O tu papá o mamá, ¿para qué esperar hasta el 14 de febrero para decirle, hijo, te amo, cuando tú y yo lo podemos hacer desde este día? Pero es el día del amor y la amistad. Es el mundo que establece, no Yahweh. Porque si tú miras el trasfondo de esta celebridad, fue algo que precisamente tuvo mucho auge, porque precisamente fue un boom, podríamos decir, dentro de la economía de los Estados Unidos. Cuando se empezaron a firmar las primeras cartas de Be My Valentine, sé mi Valentín. Y todo el mundo, ¿verdad? Sé mi Valentino, sé mi Valentino. No. ¿Por qué esperar a que el mundo nos dicte? Pascua, cuando Yeshua dijo, y todas las veces que la celebréis, hagadlo en memoria de mí. Porque la religión ha establecido cuándo se debe de celebrar y estableció un día fijo sin darnos cuenta que Yeshua tiene su propio tiempo cuándo debería ser celebrada. ¿Cuántos lo entendemos? Tal vez muchos de nosotros no lo celebramos. Todo el mundo lo anduvo celebrando y no estoy juzgando ni hablando mal de nadie. Pero lo que sí estoy diciendo, cuando tú y yo venimos a ser acreedores de esa verdad, tú y yo somos responsables de guardar esa verdad en nuestras vidas. Porque lo que es conocido por nosotros como bueno, a nosotros nos va a ser contado. Si sé hacer lo bueno, dice la Escritura, y no lo hago, a mí sí me es contado por pecado. Yo no puedo decir de los demás. Si no ha venido entendimiento o revelación, yo no puedo hablar por los demás. Puedo hablar por mí, que si lo conozco y lo entiendo, tengo que guardarlo. Porque de ello soy responsable. ¿Cuántos lo entendemos? De eso sí somos responsables. Y dice, si el tropiezo de ellos ha sido la riqueza para el mundo, fíjate, y su fracaso, riqueza para los gentiles. Y me gusta lo que sigue, dice, ¿cuánto más entonces será su plenitud o su totalidad? Dice, pero a ustedes gentiles hablo. ¿Cuántos éramos gentiles? Éramos. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Éramos, porque muchas veces decimos, ¿y tú quieres? Es que yo soy. A veces habríamos sin entender o sin saber. A veces se nos preguntaba, ¿y tú quién eres? Es que yo soy del pueblo gentil. Gentil, si yo tomo la definición, la palabra gentil es pagano, literalmente traducido del hebreo. La palabra goim, que es la misma traducción que se le da para naciones, pero también a gentil, la palabra gentil traducido del hebreo es una persona pagana. Por eso cuando se dio cuando Abraham profetizó que por medio de este hombre Efraín vendría una gran multitud de naciones, lo que estaba diciendo en el hebreo, por medio de Efraín vendrá una gran multitud de naciones paganas. Porque por medio de los lomos de este hombre 10 tribus se perdieron y se paganizaron entre todas las naciones y entre todos los lugares y se asimilaron dentro de todas ellas, dando una gran multiplicación de muchos pueblos a lo largo de toda la historia. Dice, y a ustedes hablo, gentiles. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Yo que soy apóstol de los gentiles. Fíjate lo que está diciendo. Dice, honro mi ministerio para que tal vez provoque a celos los de mi raza. Dice, y salve a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación del mundo, ¿cuánto más entonces será su readmisión? Dice, sino vida entre los muertos. Dice, pues las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son, ¿qué dice la Escritura? Las ramas. Fíjate lo interesante de esta palabra. Dice, para que tal vez provoque a celos a los de mi raza. Estaba diciendo para que tal vez provoque a celos a algunos de mis contemporáneos, algunos de mi raza, de mi tribu, de mi descendencia. Dice, y salve a algunos de ellos, dice, porque si la exclusión de ellos
fue la reconciliación para el mundo. ¿Por qué la exclusión de ellos fue reconciliación? Porque por medio de ser excluidos, ellos vino a hacer la reconciliación para todos y para cada uno de nosotros. ¿Por medio de quién? De Yeshua. ¿Qué estaba leyendo la pastora? ¿Qué escritura leyó? Lucas capítulo ¿qué? 22. Y si tú sigues leyendo más adelante donde ella le dio, cuando Yeshua está hablando de la copa, Yeshua dice: ahora este es el nuevo pacto de mi sangre, hágalo todas las veces que la bebieren en memoria de mí. ¿Qué dice Jeremías capítulo 31? Que en aquel tiempo haría un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hizo con sus padres, sino que haría un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el que hizo con sus padres, sino que ahora pondría su ley y su Torah dentro de sus corazones, y nadie más tendría que conocer al Mesías, porque todos le conoceríamos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y cuando Yeshua levanta la copa, dice: ahora esta sangre que es derramada por medio de mí. Yeshua estaba predicando o anunciando su muerte. Dice: cuando esto suceda, este pacto de mi sangre será sobre todo mi pueblo. Que ahora por medio de esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, y dice: y la exclusión de ellos ha venido a ser la reconciliación con el mundo, porque ahora es por medio de la sangre de nuestro amado Mesías, que vino a reconciliarnos los unos con los otros para con nuestro Padre. Aleluya. ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Cuántos estamos entendiendo? Y dice, porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación para el mundo, dice: ¿cuánto más entonces será su readmisión? La vida, dice, sino vida de entre los muertos. Versículo 16. Pues si las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, ¿quién es la raíz? La raíz es Yeshua. El olivo es Israel. La raíz es Yeshua. Y dice: y si la raíz es santa, ¿qué dice? También las ramas. ¿Cuáles ramas? Las que fueron injertadas, aún siendo nosotros conocidos como olivo silvestre. ¿Somos santos por medio de quién? Por los hechos justos de Yeshua. Y dice: y si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz, has sido partícipe con Yeshua. Dice: y de lo mejor del olivo de Israel, somos al momento de ser injertados con partícipes de la raíz, injertados en ese olivo, somos partícipes con todo ¿qué? Israel. Qué hermoso es hablar de las promesas de Yahweh, hablar de sus bendiciones, y todos levantar sus manos y de decir: Padre, gracias que son mías y que tú me las has dado. Pero cuando se habla de guardar mandamiento, dicen que Yeshua ya los abolió. De ninguna manera. Porque dice esta escritura que ahora somos partícipes con todo Israel. Amén. ¿Acaso es justo para un padre que tiene dos hijos de la misma edad que a un hijo le diga: yo quiero que tú hagas conciencia? ¿Cuántos entendemos que nuestro Padre es un Elohim justo y recto en todo tiempo y en todo sentido? Y es un Elohim de orden. Amén. Y él, teniendo dos pueblos, o vamos a ponerlo en una situación, un padre teniendo dos hijos, y que esos hijos sean tal vez de la misma edad. Y digo de la misma edad porque a veces no le puedes dar los mismos órdenes a uno más pequeño que a otro más grande. Cada uno tiene diferentes responsabilidades. Pero hablando de la misma edad de esos dos hijos, que este padre a uno le dijera: hijo, tú te tienes que recoger a las 9 de la noche. Y tú tienes que limpiar y tienes que hacer todo. Porque tu papá lo dice, estoy dándote un mandamiento de tu padre. Pero el otro hijo le dice: hijo, porque eres tan bueno y tan lindo, puedes vivir como tú quieras. Aquí están las llaves de la casa y llega la hora a la que tú quieras. Y recógete la hora que tú quieras. Y no te preocupes por lavar los platos ni tender tu cama, que yo aquí, para eso está tu papá y tu mamá, que lo vamos a hacer todo.
Porque ahora por medio de tu padre y de tu madre te deslindamos de toda responsabilidad. ¿No? ¿Te parece justo? No. ¿Y qué indignación para un padre, verdad? Comparémoslo. La parábola del hijo pródigo. Un hijo que no quiso tener responsabilidad y que dijo: me voy de la casa de mi padre y voy a vender todo lo que tengo. ¿Por qué se fue? Generalmente cuando un hijo se va de la casa de papá o de mamá es porque no quiere responsabilidad. No quiere responsabilidad y no quiere tener obligaciones sobre su vida. Mejor me voy y vivo solo y me recojo a la hora que yo quiero y vivo como yo quiero y me gasto el dinero como yo quiero, sin que nadie me pregunte. ¿Cuántos entendemos? Y hasta que este hijo pródigo entendió. ¿Quién es este hijo pródigo? Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo perdido, lo que era conocido como el pueblo gentil, el pueblo pagano. Y vamos a continuar y dice: y si alguna de las ramas, dice, fueron desgajadas, dice, no hagas alarde de ello para con las ramas, pero aunque hagas alarde de ello, fíjate lo que dice, me gusta lo que Yeshua dice. Entonces, ¿por qué nos jactamos a veces como pueblo evangélico? Dice: no hagas alarde de ello para con las ramas, hablando de las ramas naturales, que es Israel. Dice: pero aunque hagas alarde de ello, fíjate qué sabiduría. No eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué dijo Yeshua? Separados de mí, nada podrán hacer. Amén. Pero tal vez digas de las ramas que fueron cortadas: yo fui injertado en lugar de ellas. Bien, ellas fueron cortadas porque no creyeron, pero tú permaneces por la fe, por la fidelidad, por la emuná a los caminos de Yahweh, en obediencia y en rectitud a todos los caminos y guardando todo lo que el Padre pide. Eso es fe. Muy diferente a la fe del concepto que conocíamos. Porque si yo tomo esta escritura, dice, porque Elohim, dice, más bien ellos fueron cortados, dice, pero tú permaneces por la fe. Entendiendo el concepto que se nos es dado de fe, entonces puedo decir: nada más porque creo, con mi vida y con mi corazón, pertenezco a Israel. No. Porque fe es fidelidad y emuná a los caminos de Yahweh. Una constancia, una confianza y un afirmar lo que su palabra dice. Que si el padre dice: mi hijo haz esto, el hijo no cuestiona, el hijo obedece. Amén. El padre muchas veces da sus órdenes y nosotros a veces decimos: pero yo pienso, padre, eso es muy dado a Efraín. Yo pienso, padre, que si yo hago así es mejor. No. Quien da la orden es el padre y quien obedece son los hijos. Amén. Dice: porque si Elohim no eximió de culpa a las ramas naturales, tal vez tampoco te exima a ti. ¿Cuánto lo entendemos? Ellos por no creer fueron desgajados. Y nosotros por creer en Él, por tener una confianza y una emuná en Él, estamos cimentados en Él. Pero también Yeshua dijo: quien me ama guardará mis mandamientos. ¿Dónde está que los quitó? Y cuando te hablo de mandamientos, te hablo de fiestas, te hablo de todo. Porque fueron los estatutos y principios dados al pueblo de Israel. ¿Dónde dice que ya no los debo de guardar, que ya no los debo de seguir, que ya no los debo cumplir? En ninguna parte. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Dice: considera pues la bondad. Di conmigo: considera pues la bondad y la severidad de Elohim. ¿Cuántos entendemos eso? Así como Elohim es bondadoso y es piadoso, también es un Elohim severo que toma cartas en el asunto. Amén. A veces nada más hablamos del Elohim de amor, pero aquí Romanos nos está hablando, dice: considera pues el gran amor, la bondad de tu Padre, pero también la severidad con la que el Padre rige y con la que el Padre gobierna. Amén. Y dice:
Pero si ellos no permanecen en su incredulidad, también ellos serán injertados. Dice, porque Elohim puedo volverlos a injertar. Dice, porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre, que era natural, y el contrario naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, dice, ¿cuánto más ellos serán injertados en el olivo, que es, ¿qué dice la Escritura? Que es natural. Versículo siguiente dice, deseo pues, hermanos míos, que conozcan, ¿qué dice la Escritura? Y con esto estoy llegando al fin. Dice, deseo pues, hermanos, que conozcan este misterio. Por mucho tiempo, esta palabra ha estado por años en nuestras Biblias y en nuestras Escrituras. Y lo mirábamos, y lo mirábamos, y lo leíamos, y lo leíamos, pero el misterio nunca nos había sido revelado. Dice la Escritura, dice, consideren pues, hermanos míos, este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Por qué es que no vinieron y creyeron ellos? Porque dice la Escritura que ha venido una ceguera parcial al corazón de este pueblo, para que por medio de ello pudiera venir la totalidad del pueblo gentil. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso tú y yo estamos aquí. Porque si Elohim no hubiera, si ellos no hubieran tropezado en su incredulidad, tal vez no lo estaríamos. Pero dice que la exclusión de ellos ha venido a ser riqueza para el mundo. ¿Por qué riqueza para el mundo? Porque al haber sido injertados en ese olivo y siendo partícipes de la rica savia del olivo que es Israel, y siendo partícipes con todo Israel, venimos a conocer el misterio, las riquezas y las bendiciones que Yahweh tiene para su pueblo. Shabbat es uno de ellos. Shabbat es una riqueza para su pueblo. Antes yo decía, ¿cómo voy a guardar Shabbat? Para muchos de nosotros Shabbat, y con esto ya cierro mi Biblia. Para muchos de nosotros, a veces el sábado era lo mejor. El sábado haz, deshaz, paséate, sal de compras, ves, y si tienes, pues con más ganas vas de compras y puedes gastar y puedes salir con la familia y puedes hacer y puedes deshacer y puedes hacer todo. ¡Qué bendito sábado! ¿Sí o no? Y aún mejor porque a veces son el día de los especiales. Y yo decía, ¿cómo voy a guardarlo? ¿Cómo voy a hacerlo? Porque está tan arraigado en nosotros el que somos y seguimos un patrón que se nos ha dado. Y por el día de hoy ya no alcancé a entrar, pero iba a hablar de los principios de liderazgo del pueblo de Yahweh. Y lo puedo enlazar la siguiente semana, es muy bueno. Son principios que nos ayudan a nosotros. Pero regresando a este tema, cuando tú y yo entendemos que Shabbat es nuestra riqueza para nosotros, la misma Escritura nos da, así como la palabra nos dice cómo hacerlo, también nos da la solución a las cosas. Yo me preguntaba, ¿cómo voy a guardar Shabbat? Y la Escritura también te da la respuesta, cómo lo hagas. Dice, si apartas tu pie en este día y no haces lo que a ti te place, saliendo a fiesta, saliendo a convivio, saliendo a trabajar, saliendo con los amigos, saliendo de compras, saliendo a los especiales, dice, si retraes tu pie en este día que a ti te place, que era hacer lo que más nos gustaba en ese día, y ponlo ahí en tu vida, ¿qué es aquello que más nos gustaba hacer en ese día? Dice, si retraes tu pie para no hacer en este día lo que a ti te place, dice la Escritura en Isaías, entonces le llamarás
delicia. Hasta que tú y yo no apartemos nuestro pie de hacer lo que nosotros nos place en ese día, no le hallaremos el gusto, el gozo de guardar Shabbat. Porque en el guardarlo está la obediencia al Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y hay muchos que pueden decir, es que por más que intento, y por más que intento, mi pregunta es, ¿acaso has dejado de hacer lo que a ti te place en ese día? ¿O aún sigues luchando por hacer lo que a ti te gusta en ese día? Porque si esa es nuestra lucha aún, es tiempo de decirle, Padre, yo necesito que tú cambies mi corazón, que tú cambies mis ideales, que tú cambies mis principios, que a pesar de que deseo hacer lo que a mí me place y lo que yo deseo, dame las fuerzas, Padre, para guardar este día para ti. Porque en eso yo demuestro que soy tu hijo y que esa es una señal sobre mi vida de que estoy en pacto contigo. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. A guardar lo que es sus fiestas, sus principios, sus estatutos, todo lo que Él nos ha dado nos pertenece a nosotros. Amén. Dice la misma palabra en el libro de Tesalonicenses. Dice que todo esto, dice, es sombra de las cosas que habrán de venir, pero la realidad y el cuerpo de todo es el Mesías. Cada fiesta, amados, apunta a la venida del Mesías. Cuando Yeshua estaba hablando, y lo que la cita que la pastora estaba hablando, que era Lucas capítulo 22, y que ella decía que Yeshua mandó que prepararan la Pascua a sus discípulos, y ellos fueron y la prepararon, y Yeshua celebró la Pascua, el Pesaj con ellos, y Yeshua dice, mis amados, no la celebraré más hasta el reino venidero. ¿Cuándo Yeshua estaba diciendo eso? Lo que Yeshua estaba diciendo, dice, esto no lo celebraré más con ustedes hasta el tiempo de las bodas del Cordero, cuando haga mi llamado y llame a todos y haga una gran invitación a mi pueblo. Y aquellos que acudirán a mi llamado y a ese gran evento que son las bodas del Cordero, es aquel que no tiene pretextos y que dice, yo estoy ocupado, yo tengo esto. Porque dice que todos salieron y muchos dijeron, permíteme que yo vaya a este lugar, permíteme que yo haga esto, permíteme que yo vaya. Y a veces, como el pueblo de Yahweh, y aún como Moisés, que era lo que te iba a hablar el día de hoy, tenemos muchas excusas, cuando Yahweh lo único que nos está diciendo es, yo voy a estar contigo. Es lo mismo. Cuando dejamos nuestras excusas a un lado, seremos partícipe de las bendiciones que Yahweh tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a dar gracias ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde. Padre, te pedimos, Padre, que seas tú sobre la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a entender que somos uno, Padre, con todo tu pueblo, y partícipes, Padre, de esa rica savia de lo mejor del olivo. Que podamos entender, Padre, que somos llamados, que somos partícipes de tus bendiciones, de tus promesas, pero también de tu palabra y de tus estatutos establecidos en esta palabra. Ayúdanos, Padre, a poderlo entender con nuestras vidas y con nuestros corazones. Y que si aún, Padre, no hemos cumplido con el mandato de esta palabra, de provocar a celos, Padre, aquel que es tu pueblo y aquel que tú llamaste es tu pueblo, que es Israel, que si no lo hemos estado haciendo, Padre, ayúdanos a poder provocar a celos, que en nuestras vidas, Padre, y en nuestros corazones y en cada uno de nosotros seas tú reflejado en todo tiempo. Que nuestra vida, Padre, pueda ser de influencia a otros, para ganar a otros, y que muchos, Padre, puedan venir delante de tus pies y delante de tus caminos, y que puedan, Padre, venir a conocerte. Ayúdanos, Padre, a poder entender, Padre, este misterio como dice tu palabra,
que al guardar tus principios y tus mandatos, somos partícipes con todo tu pueblo. Aquel pueblo que tú has llamado la niña de tu ojo. Aquel pueblo que tú prometiste estar con ellos y no contra ellos. Ayúdanos, Padre, a poderlo entender y a guardar en nuestras vidas y en nuestros corazones esta palabra. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.